Estamos por terminar las cartas pastorales. Hoy vamos a ver la primera mitad del capítulo 3 de Tito. Tito tiene 3 capítulos y la siguiente semana vamos a ver el final de Tito y vamos a tratar de hacer una especie de resumen de los temas que tocan las pastorales. Y después iremos a Filemón y Hebreos. ¡Qué increíble! Estamos avanzando mucho en el Nuevo Testamento. Ya creo que cuando menos nos demos cuenta ya estaremos en Apocalipsis. Qué padre que podamos reunirnos en miércoles o domingos o los viernes y podamos abrir nuestras Biblias y estudiarlas y conocer al Señor. Es un privilegio, ¿estás de acuerdo? Es un gran privilegio. ¿Por qué no oramos por eso? Para dar gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno y gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Es una bendición y es una bendición poder estudiarla en nuestro idioma, Señor. Poder leerla de manera que la entendemos y que tú puedes, Señor, darnos instrucción y guianza, Señor, para la vida cristiana. Señor, guíanos una vez más el día de hoy y muéstranos cuál es tu voluntad. Ahora que estamos en un tiempo tan fuerte, Señor, sobre elecciones y todo este asunto, guíanos, Señor, te lo rogamos. Amén. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Tito, por favor. Okay, solo para recordar un par de cosas. ¿Quién es Tito o por qué se llama así esta carta? Pues Tito es un colaborador del apóstol Pablo, de Pablo el misionero. Y Tito ha ido en varias misiones para resolver conflictos importantes en las iglesias que Pablo y sus colaboradores han plantado. Y en las islas de Creta había una red de iglesias que estaban pasando por una crisis. Las razones es que era una iglesia joven, muy probablemente no había todavía un liderazgo sólido en esas iglesias y también habían caído bajo la influencia de algunos líderes corruptos que Pablo llama los de la circuncisión, que no son propiamente judíos, sino son judíos que se han convertido a cristianos o se presentan como cristianos, pero que estaban enseñando a otros cristianos que no eran judíos, que para poder realmente ser cristianos genuinos tenían primero que someterse a la circuncisión y a las leyes de los judíos. Y esos son los que Pablo identifica como los de la circuncisión. Y Pablo dice que estos líderes que contradicen el estilo de vida cristiano y que aparte se presentan como gente piadosa, pero su estilo de vida niega ese estilo de vida que supuestamente dicen tener. Así que han traído desorden a la iglesia. Y otra de las cosas que la iglesia está enfrentando es que esta es una iglesia que está muy acomodada a su cultura. Muchos comentaristas bíblicos cuentan que una de las palabras populares en el mundo de Pablo para hablar de un mentiroso era la palabra cretizo, que significa ser de Creta. Entonces estaba tan ligada la idea de que un cretense era un mentiroso, ambicioso, corrupto, inmoral, que prácticamente podían tener el eslogan: el que no tranza no avanza, básicamente. Entonces una isla asociada con la violencia y la corrupción y la inmoralidad, tanto así que se había acuñado este título, ¿verdad? Un cretizo, era un cretense, un mentiroso. Y Pablo les enseña que estos cristianos cretenses tienen que ser todo lo contrario a lo que se piensa de un cretense. Tienen que vivir de tal manera que puedan ser un ejemplo totalmente contrario al estilo de vida cretense. Deben amar a Jesús y permitir que la historia del Evangelio y la gracia generosa de Dios transforme de tal manera su vida que Pablo dice en el capítulo número 2, justo en el versículo número, ya estaba leyendo 2 de Timoteo, con razón dije qué raro, así no dice. Verso número 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que esta gracia generosa y la bondad de Dios, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice ahí:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, y esto es importante, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y dice, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Así que Pablo está apelando a esta historia de redención, de la gracia de Dios, que ha rescatado a un grupo de personas y las ha formado un nuevo pueblo, y que ellos tienen que vivir de acuerdo a esta historia que los ha rescatado, la historia de Dios que vino a este mundo y murió por sus enemigos en la cruz para rescatarlos y hacerlos completamente nuevos, a fin de que ellos puedan vivir una vida distinta, un pueblo celoso de buenas obras. ¿A dónde habremos oído una historia así, pero en el Antiguo Testamento, sobre un Dios interviniendo en la historia y rescatando un pueblo? ¿Te suena? Pues en el Éxodo, ¿verdad? La primera vez que aparece la palabra redimir o redentor en la Biblia es la historia de Dios redimiendo al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que Dios hace? Los rescata de la esclavitud de Egipto para hacer de ellos un pueblo distinto y les da su ley de manera que ellos puedan ser moldeados por esa ley para que se conviertan en representantes de Dios en el mundo. Y esta historia de este pueblo está representada ahora en el Nuevo Testamento a través de este pueblo, la iglesia. Nuevamente Dios ha intervenido en la historia. Jesús vino a juzgar, pero no a Egipto o a Roma, sino el pecado. ¿Cómo? Dejando que sus enemigos acabaran con su vida. Y así al resucitar, Él ha redimido un grupo de personas para hacerlas su pueblo especial y venir a vivir entre ellos, redimirlos, rescatarlos, para que ellos puedan reflejar su carácter, su justicia y su amor al mundo. Esta es la historia del Evangelio. Entonces ahora Pablo va a continuar con esta misma idea. De hecho, el capítulo 3 se parece mucho al 2, solo que el 2 trata el tema de la familia, la comunidad, y ahora el capítulo 3 tiene que ver con los cristianos y nuestra relación con la sociedad. Y eso es lo que Pablo va a abordar. Va a repetir algunos conceptos sobre un grupo de personas rescatadas por Dios para reflejarle, pero ahora no solo se hace referencia a la familia cristiana, ahora se hace referencia a cuál debe ser nuestra actitud como cristianos en la sociedad. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con el Estado y con nuestros vecinos? Esa ha sido la pregunta que los cristianos se han hecho durante mucho tiempo. Y creo que muchas veces se nos ha olvidado regresar a estos textos donde se nos enseña cómo deberíamos relacionarnos con la cultura y con la sociedad. Entonces, distintas personas han dicho distintas cosas sobre cómo relacionarnos con la cultura. Algunos hablan de relacionarnos tanto con la cultura que básicamente nos asimilamos a la cultura. Otros han optado por aislarse completamente de la cultura. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro lugar en este mundo? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con la cultura? Pues Pablo tiene esta visión en mente. No solamente la historia de esta gracia generosa de Dios que fue manifestada a través de Cristo muriendo por sus enemigos para rescatarlos y hacerlos su pueblo. No solo debe hacer a los miembros de una familia nuevas personas, una nueva familia, sino también Pablo nos ve como una nueva humanidad involucrándonos en la sociedad. Pablo ve a la iglesia como si fuera una nueva humanidad. Y eso es lo que somos, una nueva humanidad. Entonces mira lo que dice el versículo número 3, capítulo 3, verso 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con todos los hombres. Entonces, estas son instrucciones que Pablo dice, recuérdales. Una vez más, recuérdales cuál es su actitud en la sociedad. Y lo que Pablo dice es que los cristianos tenemos que ser conocidos por ser los ciudadanos ideales. Es lo que Pablo le dice a los cretenses. Ellos tienen que ser conocidos en la sociedad como si fuera una nueva humanidad, una nueva sociedad, y tienen que ser dentro de su sociedad con la que interactúan, tienen que ser conocidos como los ciudadanos ideales. ¿Qué ejemplo nos da Pablo de esos ciudadanos ideales? Pablo dice que debemos ser conocidos por respetar y obedecer a las autoridades, por ser pacíficos, por ser respetuosos, por demostrar plena humildad, por ser generosos y por la disposición a hacer lo bueno, que se puede traducir también como buscar el bien de la comunidad, o también lo que conocemos como el bien común. Es la disposición de, mientras se trate del bien de los demás, colaborar con la sociedad o con la cultura para llevar a cabo esto, el bien de los demás. Entonces, de pronto esto nos sorprende, nos hace pensar muchas cosas. ¿Por qué Pablo habla de los cristianos que son libres deben sujetarse? ¿Notas eso? Somos libres, pero la manera en la que manifestamos la libertad en Cristo es sujetándonos a una estructura de autoridad y dentro de esa sociedad ser completamente respetuosos, pacíficos, demostrar una plena humildad hacia todos los hombres y buscar el bien común. Así que Pablo le está animando a los cretenses a, como ciudadanos y como iglesia en una sociedad, ser completamente distintos a esa misma sociedad, pero haciéndolo no como rebeldes, sino de hecho demostrando humildad, amor, generosidad y obediencia a la autoridad. Estamos en un tiempo de elecciones y siempre es un tiempo complicado, y el día de hoy a través de las redes sociales, pues más que nunca se oye nuestra opinión personal, ¿no? Es más fácil, ahorita podrías estar escuchando la prédica y tuitear algo, ¿verdad? Es sencillo. Pero me temo que cuando como cristianos hablamos del tema de política y de cultura y de relacionarnos con la sociedad, muchas veces creo que tomamos posiciones equivocadas o no las mejores, no las más bíblicas. Y necesitamos este consejo de Pablo, que es el consejo del Señor a las iglesias, y que como Creta nosotros también, al igual que cualquier iglesia en la historia, tiene que convivir con su cultura y tenemos que tomar decisiones al respecto. Así que regularmente en estas fechas Twitter, Facebook se llena de comentarios de cristianos y la verdad, para que te relajes, casi no uso Facebook, entonces no voy a hablar de ninguna persona en particular, pero Pedro, no es cierto. No conozco mucho, pero de vez en cuando puedo notar algunas cosas, no lo uso mucho. Y de pronto, o en conversaciones o en algunos otros momentos, me doy cuenta de que usamos frases o versículos de la Biblia para apoyar nuestro punto de vista o apoyar a un candidato. Y decimos, mira, esta es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Ezequiel. O mira, esto ya lo había dicho Jeremías. O mira, esto es lo que en la Biblia dice aquí. Haz el bien sin mirar a quién. Y aunque eso es correcto, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Y así usamos frases y versículos, se los vinculamos a nuestro candidato, nuestra posición. El problema es que regularmente esos versículos no están en contexto, porque si leemos el contexto están hablando de una historia muy diferente a lo que los hacemos decir. Y entonces nos damos cuenta que terminamos dándole un significado que no tiene, y más que estar escuchando la Biblia, estamos usando a la Biblia para nuestros fines. Ahora, por otro lado, algunos no ponen versículos, pero ponen insultos.
¿verdad? Aún siendo cristianos. Y esa es su manera de oponerse o de sacar su enojo y su descontento. Insultan y entonces tienes a un cristiano debatiendo con otro. ¿Cómo se te ocurre que vas a votar por este? Eres un tonto ignorante, ¿qué te pasa? Y el otro le responde, no, esto sí es bíblico, mira lo que dice aquí. Y así estamos, ¿no? Pero una cosa creo que tiene que quedar clara. Pablo está enseñándole a estos cristianos que la transformación de su comunidad y su cultura no ocurrirá ni a través de una revuelta, ni a través de aislarse del mundo. Así que, ¿cuál es el llamado que Dios estaba haciéndole a estos cristianos para impactar a su comunidad? El vivir como cristianos, tanto en la vida privada como en la vida pública, y demostrar el poder redentor del mensaje del Evangelio. Que en verdad el Evangelio puede rescatar a las personas y hacerlas completamente nuevas. Así que creo que voy a tratar de hacer un resumen de algunas de las cosas que enseña la Biblia sobre el concepto de autoridad y luego ver algunas cosas del Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde nace la idea de autoridad? O por lo menos de forma bíblica. ¿Qué es esto de autoridad? Pues la Biblia en Génesis nos narra la historia de cómo Dios creó este mundo. Y creó todas las cosas, les dio orden, propósito, dirección, pero luego creó algo que era distinto, era en parte de la creación, pero era en parte distinto. Y eso es el hombre. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Pues Génesis 1, después de afirmar esto, nos dice que lo creó le dice, multiplíquense, fructifiquen y sojuzguen la tierra, señoreen la tierra. Ahora, ¿cómo se supone que el hombre debe señorear? Esto es gobernar la tierra. Lo voy a mencionar un momento más. Pero en primera instancia, ser creado a imagen de Dios es que Dios nos ha creado para representar su gobierno, su reinado en el mundo. La humanidad creada por Dios, Adán, tenía que reflejar el carácter justo y bueno de Dios en el mundo. Tenía que representar su gobierno, o por decirlo así, gobernar bajo Dios, ser un vicepresidente, podríamos decir, un corregidor. Tenía que reinar. Así que inmediatamente en el capítulo 1 vemos que la idea de autoridad, Dios la ha delegado a su criatura para que en compañerismo con Él, estos hombres le representen en el mundo. Pero ¿qué significa gobernar? Pues en el capítulo 2 lo primero que hace Dios es poner a Adán en un jardín, a cultivarlo. Entonces, la idea de señorear no es explotar la tierra, sino cultivarla. Es hacer lo mismo que había hecho Dios en el capítulo 1, darle orden y tomar sus recursos para el bien, gobernar bajo la soberanía de Dios y bajo la definición de lo que es bueno y malo. Pero gobernar, dice un pastor, requiere tomar decisiones y decisiones morales. Hay una forma de gobernar bien y una forma de gobernar que no es buena. Ahora, el hombre tenía que tomar una decisión y simplemente por el capítulo 1 la historia nos dice quién es la fuente de todo bien. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y el hombre tenía que gobernar bajo la sabiduría y dirección de Dios y bajo su definición de lo que es bueno y malo. Pero había otra opción, el rebelarse contra Dios y gobernar, pero bajo su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo, bajo su propio discernimiento. ¿Y qué sucedió? El hombre se rebela contra Dios. Y cada vez que el hombre ejerce gobierno, lo que trae no es bendición y vida. Regularmente lo que trae es destrucción, violencia, opresión, crueldad. Eso es lo que regularmente sucede. Algunas cosas buenas de pronto salen, pero la mayoría de las veces lo que sucede cuando los hombres gobiernan es esto, violencia y destrucción. La historia de la humanidad es la historia de los seres humanos todo el tiempo redefiniendo lo que está bien y lo que está mal a nuestra propia conveniencia. ¿Okay? Pero entonces, a lo largo de la historia bíblica que vemos
esa situación, la degeneración de la humanidad. Más adelante vemos a Jesús en el Nuevo Testamento y su mensaje es el siguiente. El mensaje de Jesús es: llegó el tiempo, se ha cumplido, aquí está el reinado de Dios. Ha llegado el reino de Dios. Y este reino, dice Jesús, ha llegado por medio de Él. Ha llegado su reino. Ha llegado el reinado de Dios. Marcos, Lucas y Mateo afirman esto, y Juan a su manera. Pero ha llegado el reinado de Dios. Ahora, lo que los judíos esperaban cuando llegara el reinado de Dios es: Dios va a venir a Jerusalén, va a reinar desde Jerusalén y va a destruir a todos sus enemigos. Y eso es lo que estaban esperando. Pero llega Jesús, dice: el reino de Dios está aquí, y lo primero que hace es llamar a un grupo de pescadores. Creo que no son la gente ideal para conquistar Roma, ¿verdad? Y luego Jesús está sanando personas que en la sociedad de Jesús eran un cero a la izquierda. Personas enfermas, quebrantadas, dolidas, esclavas del pecado, no religiosas. Y Jesús las está sanando y transformando y llamándolas a seguirle. No es el mejor grupo para tomar posesión de un imperio, ¿estás de acuerdo? Incluso la gente empezó a cuestionar: si eres el Mesías, ¿dónde están los fuegos artificiales y la guerra y las espadas y la destrucción? Y cuando Jesús entra de forma triunfal a Jerusalén y se para en el templo y anuncia que ha llegado el fin del templo, lo que hace Jesús no es tomar posesión de Jerusalén. Lo que hace Jesús y la llegada del reino es dejar que sus enemigos acaben con su vida. A través de su muerte y su resurrección, Jesús ha traído el reino de Dios. Pero no es lo mismo a las agendas de los hombres. Jesús vino a enfrentar el mal que está detrás de cualquier imperio cruel y opresivo y de cualquier decisión egoísta humana: el pecado. Jesús vino a morir y resucitar para que a través de su gracia y su poder Jesús puede transformar a las personas en personas completamente nuevas, redimirlas, rescatarlas, transformarlas, justificarlas, para que ellos puedan llevar y reflejar el amor de Dios y su mensaje del reino a otros. Así que lo que Jesús hizo fue formar una comunidad, una familia, no un grupo político, no un grupo militarizado, sino un grupo de personas de todo lugar que han experimentado el perdón y la gracia de Jesús y que han sido llamadas a reflejar ese mismo amor y gracia a donde van. ¿A dónde voy con todo esto? Jesús comisionó a los discípulos, les dio su Espíritu Santo para que fueran a otros y anunciaran que el reino de Dios estaba aquí. Lo que había hecho Jesús, vayan y háganlo ustedes. Entonces ahí tienes a los discípulos diciendo: hey, hay un nuevo rey, ha resucitado el rey, Jesús es un nuevo rey. Ahí están los discípulos predicando e invitando a la gente: ven, sujétate a este nuevo rey. Él quiere perdonar tus pecados, ha vencido a la muerte, este es el nuevo rey. Y a veces, si lees el libro de los Hechos, a veces las autoridades los confundían, los apresaban, como a Pablo, los interrogaban para descubrir si eran una amenaza política o eran un grupo armado y rebelde. Así que: Pablo, dinos, ¿qué onda? Y Pablo: ok, pues quiero decirles que me han atrapado por la esperanza en la resurrección de los muertos. Jesús es el rey y es el Mesías, y vino y resucitó de los muertos. Básicamente, sí, hay un nuevo rey y es el rey sobre cualquiera de los demás reyes. Y de hecho todos los reyes darán cuentas a este rey. Pero no hemos sido llamados a ser rebeldes, ni somos un grupo militarizado, ni también no somos tampoco un grupo político. De hecho, hemos sido llamados a servirles a ustedes y amarles. Pero si nos quieres matar, pues adelante. Al rey que servimos es al que resucitó. Eso es básicamente lo que hace Pablo. ¿Sí ven hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos tratando de ver aquí? Así que lo llevaban a la autoridad y él presentaba este mensaje. Bueno,
una iglesia, la iglesia de Roma, estaba enfrentando una crisis étnica muy fuerte. Era una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Pero las autoridades romanas en 2 ocasiones habían expulsado a todos los judíos de Roma. Primero se los llevaron al exilio y sufrieron mucho, y en una segunda ocasión también ocurrió esto. Así que cuando regresaron había roces en la iglesia. Y mira lo que Pablo les dice en el capítulo 13 de Romanos a estos cristianos que han sido 2 veces exiliados por autoridades romanas. Mira lo que les dice Pablo. Romanos capítulo 13. Nada más vamos a tratar de leer un poquitito más atrás en el 12 para tener un poquito de contexto. Dice el verso 17: no paguéis a nadie mal por mal. Dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere de hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a prójimo ha cumplido la ley. Entonces, como, bueno, Pablo lo está diciendo porque sus autoridades eran muy lindas en su propia época. No, estas autoridades habían expulsado a los judíos y los habían hecho sufrir en 2 grandes ocasiones. Y Pablo le dice a esos creyentes: sujétate a la autoridad. Quiero que entendamos el cuadro que nos da el Nuevo Testamento. Por un lado, Pablo anuncia: hay un nuevo rey y su reino viene pronto, pero al mismo tiempo dice: obedece a las autoridades. Eso es lo correcto, es un motivo de conciencia. Sujétate a ellas. Ahora, la pregunta que yo sé que todos tenemos, y que no es que la contestaré hoy por primera vez, porque todos han luchado con esto, no ahorita, siglos atrás. Hemos luchado con esto que Pablo dijo. ¿Por qué dice que Dios puso a estas autoridades? ¿Puede Dios poner autoridades corruptas? Ok, entendamos algo. El pensamiento de los apóstoles está completamente enraizado en la revelación que Dios ha tenido a lo largo del tiempo. Eso es lo que llamamos Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los judíos entendieron algo. Dios puede usar, aún en este mundo caído y torcido, para sus propósitos de salvación y redención, puede incluso usar una nación corrupta o un hombre corrupto, aunque no siempre sea fácil ver la mano de Dios, pero Él puede usar eso para traer sus propósitos. Y ellos lo habían aprendido. Cuando el pueblo de Israel una y otra vez había desobedecido a Dios, Dios había dicho que los llevaría al exilio. Pues llegó después de años, y no hablamos de 10 años, de 200 años de profetas y advertencias y ruegos para que volvieran a Dios. Dios les dijo: ok, no hay vuelta atrás. He decidido traer a Nabucodonosor a juzgarles, a disciplinarles. Incluso lo llama mi instrumento.
Ahora Nabucodonosor es un rey pagano. Incluso el profeta Habacuc se saca de onda porque le dice: Señor, ok, entiendo que el pueblo está muy mal, pero ¿por qué usas a los que están más mal para juzgar a los que no están tan mal? Y lo que Dios le responde a Habacuc es: Habacuc, el justo vive por fe. No te preocupes, también voy a juzgar a Babilonia, pero en este momento va a servir a un propósito. Incluso el profeta Daniel tiene una visión en la que imperios opresivos se representan a través de bestias: Grecia, Persia, Roma. Y el mensaje de Daniel es que Dios un día le pondrá fin a la violencia y a la crueldad y a esos imperios opresivos y vendrá a reinar. Sucederá. Pero los judíos habían entendido que Dios podría usar incluso un instrumento así dentro de un propósito. El propio rey persa Ciro, llamado Mi Ungido, fue un instrumento para liberar al pueblo y que pudieran regresar del exilio a Jerusalén. Entonces, cuando Pablo está escribiendo toda autoridad está puesta por Dios, no está hablando de una autoridad en particular, sino de una idea mucho más general, que Dios está obrando en el mundo, en este mundo caído por causa del pecado y la desobediencia y la rebelión, y que Dios tiene el propósito de obrar para redimir, pero que en ese proceso aún puede Él usar a una autoridad corrupta para llevar a cabo un propósito. Lo único que Pablo le está diciendo a los cristianos es: nuestra actitud hacia el gobierno, hacia el Estado, no tiene que ser de revueltas violentas, sino de confiar en el Dios que está obrando en la historia y que un día pondrá fin a la violencia y a la corrupción, pero que el corazón de Dios no está en la destrucción, sino en el rescate y la redención. Ese es su propósito: salvar y rescatar. Nuevamente piensa en Jesús. Jesús ha llegado el reino de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Sacar a patadas a todos. No, dejar que sus enemigos acabaran con su vida para rescatarles, morir por ellos. Ese es el corazón que debe dominar la mente y el corazón de los creyentes. Que el cambio no vendrá a través de violencia. Es prácticamente como usar exactamente lo mismo que cualquier ser humano haría en su egoísmo y en su orgullo, sino a través de la gracia, el despliegue de humildad a otros. Ahora, también hay algo importante aquí. No estamos refiriéndonos a cuando una nación, solo quiero aclarar eso, cuando una nación se ve invadida por otro ejército. Creo que aún un cristiano puede participar del ejército y es llamado a defender su nación, al igual que un cristiano puede participar en la policía y está llamado a defender el bien común. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la iglesia y el Estado. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Y la actitud de la iglesia hacia su cultura tiene que ser de humildad, de amor, de paciencia, de generosidad y de buscar el bien, de demostrar el amor de Cristo a la autoridad. ¿Tú sabías que los mejores emperadores romanos, los que son llamados los 5 emperadores dorados, cuando Roma estaba en la cúspide, fueron los peores hacia la iglesia? O sea, quitémonos esta idea de que un buen presidente es bien para la iglesia. Ni siquiera conocemos todos los finales y futuros, solo Dios. ¿Sí me explico qué es lo que trato de decirles? Cuando nos estamos cuando estamos tomando una postura y pensar: esta es la voluntad de Dios, este es el que Dios quiere, y todos los que no estén de acuerdo conmigo están mal, estoy tomando una posición que no es la posición del Evangelio. De hecho, en el equipo de Jesús había un pro Roma, Mateo, que era recaudador de impuestos, y un anti-Roma, incluso un guerrillero, Simón el Celote. Jesús los rescata y los redime y forman parte de esta nueva familia. ¿Te imaginas el impacto de ver a alguien que es considerado un traidor en la nación y un pro-romano con alguien que en cualquier otro momento lo habría matado a este recaudador de impuestos si hubiera tenido la oportunidad? Y están juntos reflejando el amor de Cristo. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, si yo como cristiano
tomo de un partido y hablo mal de los demás y considero a la gente ignorante porque no está en mi partido, ¿qué estoy haciendo? He cerrado la puerta misionera a poder hablar del amor de Cristo. Estoy identificando el evangelio con esto. Y eso no es el corazón del evangelio. Así que tiempo de elecciones. Busca informarte, sí. Haz la decisión más sabia que puedas tomar. Escoge al candidato que Dios te dé la sabiduría para elegir. Pero no tengamos la actitud de que este o aquel candidato es el Mesías, traerá salvación a México, porque no se trata de eso. Eso es poner nuestra esperanza en el hombre y no en Jesús. Simplemente quiero animarles a esto. El cambio no va a venir a través de la imposición, la violencia, de nuestra ira, tampoco de aislarnos, sino con simplemente podemos ser cristianos en nuestra cultura. Digamos, para resumir esto, la Biblia no ofrece ningún respaldo a ninguna forma particular de gobierno organizado. Dios no es de izquierda ni derecha. Si bien haya formas de gobierno que puedan ser mejores o pueda haber mejor manera de llevar los principios bíblicos a cabo, pero la Biblia no nos da esto, a esta o esta postura. ¿Ok? Número 2, la identidad de un cristiano está fundada en su Salvador y no en una entidad política. ¿Okay? En su Salvador. Esa es nuestra identidad. Nuestra lealtad última como cristiano es a Jesús, que es Señor de todas las naciones. Él no ha formado un grupo político o militar, sino una familia que vive bajo su reinado y bajo su enseñanza. Y la enseñanza principal de Jesús es el amor a Dios y al prójimo. Ese es el sermón del monte. Es la búsqueda del bienestar de otros. Número 4, los cristianos tenemos una doble ciudadanía. Esto significa que debemos ser fieles a Dios, pero también Dios nos pide que seamos fieles y honremos a nuestras autoridades terrenales, porque es una forma de expresar honor a Dios, quien ha establecido autoridad en el mundo, como aprendimos en Génesis, aun cuando ésta pueda corromperse. Así que cuando las autoridades se corrompen, los cristianos no están llamados a una revolución violenta, aunque pueden denunciar la injusticia. Digamos que nuestra posición es como la de Daniel en Babilonia. Daniel podría decir: ¿eres leal, Daniel? Bueno, soy leal a Dios. Él es mi rey y Dios me pide que sea leal a ti, así que te voy a servir. Pero cuando tú no estás de acuerdo con el Señor, pues tendrás que acabar conmigo. Pero al que sirvo es a Él. ¿Me explico? Esa es nuestra posición en el mundo. Debemos ser leales y respetuosos y humildes y colaborar y honrar al Señor en esto, en obedecer las leyes y las reglas, porque eso honra al Señor y eso hace atractivo el mensaje del Evangelio a otros. No lo hace ser rechazado, pero debemos darnos cuenta que cuando esas autoridades nos hacen comprometer nuestra alianza con Jesús, con humildad, debemos continuar obedeciendo a Jesús, aunque eso significa en ocasiones ser perseguido. Pues creo que a veces nos equivocamos cuando tomamos textos del Antiguo Testamento, donde vivían una teocracia y la queremos aplicar a nuestra cultura. Nosotros no vivimos una teocracia. Nosotros más bien estamos como Daniel en Babilonia. Doble ciudadanía. Aguardando que nuestro Salvador regrese y establezca la justicia y juzgue toda injusticia. Y mientras anhelamos eso, vivimos amando al Señor y amando a otros y buscando ser los mejores ciudadanos.
¿Por qué hacerlo? Pues siguiente semana lo vamos a ver al final del capítulo de Tito. Les dije primera parte, pero realmente eran 2 versículos. Pero creo que es muy importante que entendamos esto. Dios quiere rescatar a las naciones. Dios le dijo en Génesis a Abraham que su plan era bendecir a todas las familias de la tierra. Su plan es restaurar. Claro, Él es justo y Él va a juzgar el pecado y va a juzgar a las naciones. Pero su plan último realmente no es destruirlas, sino restaurarlas. La visión de Apocalipsis es una visión gloriosa. Cielos nuevos, tierras nuevas, y tierra nueva, y una Jerusalén restaurada. Y el templo de Dios es Jesús mismo. Y la humanidad de toda lengua, de toda tribu, de todo lugar, adorando al Señor. Y dice que en esta visión que tiene Juan hay un árbol con hojas que son para sanidad de las naciones. Salvarlas y rescatarlas de su injusticia y pecado y crueldad y egoísmo. Ese es el plan de Dios. Mientras tú y yo tenemos eso en nuestro corazón, que Dios se opone al pecado y a la injusticia, pero su plan último es rescatar y salvar. Eso nos va a dar perspectiva en cómo vivir como cristianos y en el deseo que el Señor tiene de que podamos simplemente amar a otros. Pablo dice que tenemos que estar dispuestos a hacer lo bueno, buscar el bien común, hacer lo que podamos. Pablo dijo, purificar a un pueblo celoso de buenas obras. Así que el Evangelio nos transforma de manera que nos hace un pueblo celoso de buenas obras. Sin duda alguna, no somos salvados por buenas obras, pero que aquellos que hemos experimentado esta abundancia de perdón y gracia, lo que queremos hacer es llevar el amor y la bondad de Jesús, como Lucas dice de Jesús, que anduvo haciendo bienes, ¿verdad? Llevar esa misericordia y rescate del Evangelio a un mundo quebrantado, roto por el pecado, que se está pudriendo y que necesita conocer que Cristo es el Rey y que como mensajeros suyos lo que anunciamos es que resucitó y que este Rey es como ningún otro rey. Se humilló por nosotros, tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz y resucitó. Y anunciamos que hay otro Rey que nos pueda hacer personas completamente nuevas. Simplemente te ruego, por favor, que esto nos transforme y cambie la manera en la que escribimos, que hablamos, que pensamos. El Evangelio tiene que transformar nuestra manera de ver la vida. Cada vez que leemos a la Biblia es como un viaje a este otro país y a estas historias, y que su visión empieza a transformarnos para que cuando regresamos cada día veamos muy diferentes las cosas y tengamos su perspectiva de esta vida, una perspectiva eterna de su reino, de su mensaje. Dolernos por lo que pasa en nuestro país, llorar por el pecado, pero ser un reflejo de Cristo a otros. No pretendo dar todas las respuestas sobre un tema tan complejo y menos en 40 minutos acerca de la iglesia y la cultura. Bueno, más de 40 minutos. Pero creo que es suficientemente claro en la Biblia que Dios no nos ha llamado a tomar otros caminos que podrían por algún tiempo ser eficaces, ¿verdad? Pero que no son un cambio duradero. Tomar las armas y ser violentos podría traer un cambio momentáneo, pero eso no cambia el corazón de las personas. Eso no las hace nuevas personas. No redime, no rescata, no presenta la gracia y la bondad de Jesús que hace nueva a una persona.
Pero Jesús nos enseña que hay otra clase de poder, el poder del reino de Dios, y su Espíritu es verdadero poder. Es decir, te das cuenta que al sujetarnos a la autoridad se requiere poder y libertad. O sea, esto no es debilidad, es todo lo contrario. Este es un despliegue del verdadero poder. Cuando los cristianos pueden amar a sus vecinos y a su comunidad y sujetarse a la autoridad y orar por ellos y bendecirles en lugar de maldecirles y mostrar el carácter de Jesús. Claro, denunciar la injusticia, pero actuar en amor para resolverlo, no de otra forma. Eso es verdadero poder. Eso es un poder mucho mayor. Roma se jactaba del poder. Ese era el Dios de Roma, su poder político. ¿Y qué quebró a Roma? Cristianos como estos, aunque perseguidos, fieles a su Señor. Eso es lo que terminó quebrando a Roma y haciendo que después se convirtiera en un imperio cristiano. Esto, cristianos fieles y leales. Esa es una mejor ruta. ¿Más difícil? Sí, pero es un mejor camino. Entonces, ¿qué onda? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor, y que tú quieres transformar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para a través del Evangelio, a través de la cruz, poder mirar la vida, Señor, y mirar a las personas a través de esta historia de salvación y este corazón tuyo, que desde un principio estaba en revertir la maldición y acabar con el pecado y la muerte que se introdujeron en este mundo bueno que tú creaste, Señor. Pero nos marcaste el camino, Señor, a través de la humillación de tu Hijo y su muerte y su resurrección. Señor, nos has hecho personas completamente nuevas y nos has perdonado y nos has liberado, Señor, del pecado. Ayúdanos a reflejarte en este mundo, aunque no es fácil, Señor. A dolernos por el pecado, Señor, a denunciar la injusticia, pero a actuar en amor y mostrar un carácter justo y piadoso y ser humildes y benignos y reflejarte, Señor. Danos amor por los demás y ayúdanos a orar por las autoridades. Y ayúdanos a pensar correctamente, Señor. Y perdónanos cuando pensamos que nuestra agenda es tu agenda, Señor. Y cuando nos ponemos una camiseta pensando que tú estás del lado de esa camiseta, cuando más bien tú estás a favor de tu reino, Señor. Perdónanos si hemos lastimado a alguien en ese proceso y ayúdanos. Amén.